Gloria a Dios. Qué bueno estar frente a ustedes una vez más, de poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de Efesios en el capítulo 6. No olvidamos que el apóstol Pablo es el autor de esta carta y él está escribiendo a la iglesia que están en Éfeso. Pablo los llama santos y fieles. En el capítulo 5, verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pues ahora estamos viendo acerca de la sumisión de los hijos. Hemos dicho que los hijos se someten a los padres en obediencia, pero también los hijos tienen que honrar a los padres. Y esto no lo hacen porque los papás se lo merecen, sino porque es una promesa que va directamente hacia los hijos. Sin importar si bueno o malo fue el padre, el hijo tiene que honrar. Muchas de las veces cuando los hijos hablan, mi papá no se merece que yo le honre, pues la Biblia te está ordenando que los hijos deben obedecer a sus padres y deben honrar a sus padres. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Así como los hijos se someten a los padres en obediencia, honrando, pues también los padres se sujetan a los hijos, no provocando a ira a los hijos. Muchas de las veces nosotros como padres somos los responsables de porque nuestros hijos no nos obedecen a nosotros. Quizás no hemos sido buenos padres, no lo hemos dedicado mayor tiempo a nuestros hijos, o hemos tenido problemas con nuestra pareja delante de los hijos, y eso ha sido el motivo para que ellos se llenan de furia, de ira, de enojo, y por eso es que ellos no nos obedecen. Si en un hogar, si el padre, la madre se ama, eso va a reflejar una imagen positiva al hijo, y entonces el hijo va a estar contento por tener buenos padres que se aman ambos y que lo valoran. Pero en cambio, si hay un conflicto familiar entre parejas, cuando el hijo ve que el padre maltrata a la madre o que la madre maltrata al padre, esto se va a crecer con una ira, con enojo, rencor hacia su papá o hacia su mamá. Pues nosotros tenemos que evitar tales conductas. Pablo nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pues hoy día vamos a ver de cómo criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios. Nosotros como padres somos responsables. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que la familia es establecida por Dios. Tanto el padre y la madre, ambos son responsables en cuanto a la crianza del hijo. No se le puede dar toda la responsabilidad a la madre por el hecho que el padre trabaja. Los dos son responsables de ver por el bienestar del hijo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha delegado cierta autoridad como padres para ver por vuestros hijos. Recuerden que toda criatura que nace con una naturaleza pecaminosa de la caída de Adán. Todos somos descendientes de Adán. A veces escuchamos calificativos, no, que el hijo se aparece a su madre o se aparece al padre o al abuelo. No. Si la conducta es mala, es porque esa naturaleza caída le lleva a desobedecer. Por eso nosotros como papás tenemos que enseñar lo que es obediencia al hijo a temprana edad. Y nosotros tenemos que enseñarle cuál es lo bueno, cuál es lo correcto. La única forma que el hijo puede seguir el camino de Cristo es viendo el modelo del padre que tiene. Si tú eres un padre cristiano, si tú estás en la luz de la palabra de Dios, tú caminas de acuerdo a la palabra, entonces tu hijo va a seguir ese modelo. Mi padre ama a Dios. Mi padre es fiel a Dios. Mi padre ama a mi madre. Y entonces ese niño va a crecer amando a Dios y honrando a Dios y amando a sus padres.
Pero si en cambio el padre no ama a Dios, no ama a su esposa, entonces ¿cómo puede exigir el padre? Hijo, tienes que amar a Dios, tienes que servir a Dios, si el mismo padre no está amando a Dios como ordena la palabra de Dios. Por eso nosotros somos el ejemplo que nuestros hijos van a seguir. Ellos, más que por vuestras palabras, por vuestras acciones van a aprender. Ellos te están viendo lo que tú estás haciendo. Ellos te van a imitar. Por eso, padres, tengan mucho cuidado qué ejemplo están dando a sus hijos. El padre que ama a Dios va a hacer lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Ahí hemos visto un padre que ama a sus hijos. Él, estando en casa, les va a hablar la palabra de Dios. Al caminar, al acostarse, a levantar, y no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, va a hablar de la palabra de Dios. Él le va a enseñar quién es Dios. Él le va a enseñar quién es Jesucristo. Él le va a enseñar quién es el Espíritu Santo, para no ser engañado. Hermanos, por eso nosotros como papás somos responsables de enseñar a vuestros hijos que existe un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y la forma de cómo se debe amar y de cómo se debe adorar a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, los hijos tienen que ser recompensados por obedecer ciertas reglas. Cuando el padre establezca ciertas reglas, el hijo los cumple, estimúlalo, abrázalo, felicítalo, dele buenas palabras de aliento. Gloria a Dios. Disciplinar significa entrenar por medio de reglas, reforzando con recompensa y castigo según el caso. Ahora, en un hogar tiene que haber ciertas reglas, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y nosotros como padres somos responsables que esas reglas se cumplan dentro de la casa. Pero si las reglas lo establecemos, si los hijos no lo cumplen, ahí viene el problema. Nosotros, hermanos, tenemos que, basarnos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es triste ver hogares cristianos que los padres se quejan: ¿por qué mi hijo no está sirviendo a Dios? Nosotros desde pequeño no le hemos dado la importancia de amar a Dios y de amar a sus padres. Pues ahora nosotros que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos que orar bastante por ellos. Si tú eres padre, recién que te has convertido al Señor, tienes hijos que estás trayendo al mundo, es tu responsabilidad que ese niño crezca en la palabra. Y tú tienes que buscar la sabiduría de Dios, cómo puedes educar a tu hijo basado en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tiene que haber disciplina. Vamos a ver algunos principios bíblicos en la educación de los hijos. ¿Cuándo debe comenzar la educación a los hijos? A temprana edad. El mundo dice: yo voy a esperar que mi hijo llegue a los 14, 15 años y que él decida qué hacer en la vida o qué religión él puede escoger. Eso dice el mundo. Y hay muchos padres cristianos imitan, copian el modelo del mundo. Ellos dicen, como Dios nos dio un libre albedrío de escoger el bien y el mal, pues yo voy a esperar que mi hijo decida por sí mismo si ama a Dios o no, si va a la iglesia o no. Déjame decirte, ese pensamiento es de un padre que no ama a su hijo. Si tú como padre amas a Dios, vas a tomar el ejemplo de Josué. Josué dijo: yo y mi casa, mi esposa, mis hijos, mi nieto, todos los que están bajo mi techo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermano, tú como papá eres responsable
de darle una instrucción a temprana edad. No esperar que crezca todavía. Recuerdan que toda criatura nace con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa por sí no lo va a llevar a amar a Dios. No lo va a llevar a adorar, honrar a Dios, menos a ti, Padre. Por eso tú tienes que enseñarle. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces tú tienes que enseñar que Dios hay uno solo. Que no hay muchos dioses, como hoy en el día el mundo adora a cualquier cosa y lo llama Dios. Y que hay un solo mediador, que hay un solo intercesor. Jesucristo es el único. Entonces el hijo va a crecer, entonces sabiendo que solamente se debe amar a Dios. Y para ir a Dios tiene que hacerlo a través de Jesucristo, no a través de cualquier hombre, sino a través de Jesucristo. Tú tienes que enseñarle que Él no está solo, sino tiene que un Espíritu Santo que le ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces, principios básicos en cuanto a la educación de los hijos se debe comenzar a temprana edad. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esta palabra niño en hebreo significa desde la infancia. Papás tienen mucho trabajo que hacer, pues la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Quizá como padre no sabes cómo criar a tus hijos, busca a Dios, Dios te va a dar la sabiduría. Primero es Dios, luego tu familia. Hermanos, muchos, por estar enfocados en la cosa de Dios, por estar en el ministerio de Dios, se olvidan la responsabilidad como padres que tienen que instruir a sus hijos. Es en el caso de Elí, el profeta. Este hombre, hermano, pasaba tiempo en el templo. Y luego, ¿qué pasó? Se descuidó de sus hijos y Dios trajo juicio. Pues, hermano, nosotros tenemos que ser muy responsables de nuestros hijos. Tenemos que criarlos en el temor del Señor. Instruir significa enseñanza apropiado de acuerdo a su edad. Según cómo va creciendo el niño, tú le vas instruyendo. Los niños necesitan una orientación firme y amorosa para ayudárseles y enseñarlos su camino en la vida. Los padres necesitan saber cuál es el camino. Si tú como padre no sabes lo que es la verdad, no sabes cómo entrar en los cielos, ¿qué vas a enseñar a tus hijos? Por eso el padre tiene que saber primero quién es Dios. El padre tiene que saber cómo entrar en el reino de los cielos. Para que tú con esa firmeza, con esa realidad, puedes enseñar a tu hijo y tu hijo va a seguir. Porque es triste, hermanos, cuando los hijos van al colegio. Ellos son bombardeados por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza. Y peor todavía si los profesores son ateos o son sectaristas. Entonces, ¿qué fundamento están poniendo? Por eso tú como papá eres responsable de poner el fundamento sólido acerca de Dios. Gloria a Dios. Y la segunda razón o el principio bíblico en cuanto a la educación del hijo es amar a los hijos. Dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor hacia los hijos es incondicional. Es muy importante que tú como padre tienes que amar a tus hijos. Así como tú amas a Dios, así como amas a tu esposa, tu amor va a ser sacrificador hacia tu hijo. Eso es el amor. El amor es ágape, el amor es desinteresado. Dar lo mejor de ti como padre para que tu hijo tenga lo mejor y vaya bien. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, principios básicos en cuanto a la educación de vuestros hijos. Comienza la instrucción a temprana edad. Y luego tú tienes que amarlo. Así como Dios el Padre dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino, mostró su amor por nosotros. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Él fue hasta la cruz. Él murió.
Y Dios el Padre amoroso se acordó de su Hijo, se acordó del sacrificio que hizo a favor de la humanidad. Al tercer día lo resucitó. El Padre no abandona a sus hijos, siempre está pendiente de sus hijos. Gloria a Dios, que la paz, la misericordia esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.